Hola, esta es una clase más de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández. Vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias porque nos permites tener este tiempo en el que podemos estudiar una lección más, una parte más de lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti y sepamos acerca de ti. Te damos gracias, Padre, porque tú pones oportunidades en nosotros para poder tener este estudio. Te damos gracias por la dicha que pones, el gozo que pones cuando abrimos tu palabra y encontramos algo nuevo que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento está para atesorar. Gracias te damos, Padre. Te pedimos por los alumnos de esta clase, por nosotras como maestras, en la manera en la que estamos tratando de compartir con quienes están formando este grupito, Padre, de nuevos creyentes, y con aquellos que conocerán este mensaje por las redes sociales, por los enlaces en internet. Padre, gracias te damos también por el alcance que nos permites que esta reflexión que hacemos y estudio que hacemos pueda alcanzar más lugares, más personas. En tus manos ponemos todo el desempeño que vayamos a desarrollar en esta hora, Padre. Todo el proceso. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces esta es, como mencionamos, nuestra clase de nuevos creyentes, y nuestro manual en el que estamos trabajando es el manual de Nueva Vida en Cristo. Este es el volumen 2 y nos ofrece más pasos básicos de la vida cristiana. Me encantaron estos dibujos, por eso se los estoy compartiendo, porque ahora sí que si ya veníamos medio todos apachurrados y sin mucho ánimo de avanzar, estos pasos como que tienen el propósito de llenarnos de energía, llenarnos de nueva visión y emprender el paso como con firme, ¿no? Firme golpeteo, firme, ahora sí, paso en avance, ¿no? Eso es lo que me gustó de este dibujito. ¿Dónde podemos conseguir el material? Pues yo lo he descargado de Nueva Vida en Cristo, esto es gratis. New Life Discipleship es otra página, no la he consultado, pero se ofrece dentro del manual, ahí está la instrucción. Este es el nombre del material, y para los que son parte de la clase de la iglesia, pues ya encargamos las copias, por lo menos de quien lo haya pedido, para que pronto puedan ya pasar a recogerlo. Entre tanto, pues buscamos las opciones de hacerlo de manera en línea, editándolo como lo vimos la clase pasada, en lo que pues esté a nuestro alcance para no quedarnos atrás, ¿verdad? Este también me gustó bastante. El paso es el paso 2, Cristo mi modelo. O sea que Cristo está acá y nosotros vamos a ir por los pasos que Él anduvo, por las acciones que Él nos dejó. Cada cosa que Él hizo aquí tenía un propósito también de darnos un ejemplo. Entonces esto es lo que vamos a observar aquí. Y algo que me gustó mucho, pues ya de manera extractada o organizada, las cosas en las que Él es nuestro modelo. Estas 5 son las que en nuestro manual, 5 o 6 porque aquí vienen 2 juntas, son las que nuestro manual nos presenta. El amor, la humildad y el servicio, la compasión, la valentía y la oración son las 3 que vamos a observar, 6 que vamos a observar en esta lección. Y pues ahora sí que vamos a nuestro manual. Ya les voy a dejar las respuestas a la vista, porque siempre fue un poquito de más complicado estarle dando vuelta cada vez al manual para ver que no les avanzara nada, pero pues ahora sí que
Prefiero tenérselas ya a la vista y poderlas reflexionar en base a lo que ya ven. Ustedes van a tener sus propias respuestas pensando en una argumentación quizá de manera diferente. Pero bueno, vamos a iniciar. Este es el dibujo que les presenté, es el que está aquí a un ladito. Ese es el que les presenté que les puse ahí en la presentación. Ok, vamos a contestar falso o verdadero. Estas son 3 declaraciones. La primera dice, Cristo nos ama siempre, a pesar de lo que hacemos. Ok, esto no cambia, a pesar de lo que hacemos, somos pecadores, tendemos a pecar a cada momento y eso no hace la diferencia del amor que Dios o Cristo nos tiene. Así que esto es verdadero. La siguiente, somos llamados a sacrificarnos para servir a otros. Aquí nada más les voy a argumentar el sacrificamos. Yo no lo llamaría sacrificar porque de alguna manera me da la impresión de que es una situación de hacer un acto que me hace sufrir físicamente hablando, desde someterme a como una práctica o someterme a como que me están lastimando de manera física para poder luego hacerlo, ¿no? Entonces yo diría negarme a mí mismo. Entonces todos estamos llamados a negarnos a nosotros mismos para poder servir a otros. Es decir, no ponernos en primer lugar antes que luego ya poder servir a otros. Entonces esa es la parte que yo sí reflexiono en por eso la estoy poniendo de manera verdadera. Entonces somos llamados a negarnos a nosotros mismos, a no ponernos en el primer lugar antes de poder ver por las demás personas que también pudieran necesitar algo y que podemos ofrecérselo. Ese es el punto de vista, ¿ok? Y la tercera dice, tener compasión por otros es una señal de debilidad. Eso es una falsedad porque precisamente es una de las cosas que el Señor Jesús nos mostró, que Él tenía compasión de las personas porque tenían necesidad. Entonces, esa es, yo diría, que como tener una visión más allá de lo meramente superficial. Eso sería el tener compasión de una persona, es tener la capacidad de ver más allá de lo que se ve a simple vista. Entonces yo diría que más que una debilidad es voy a llamarlo así, superdotalidad, superdotados de alguna forma, porque no todos contamos con la capacidad de tener compasión, a menos que venga de parte de Dios. Eso sí yo lo quiero reflexionar y entender, porque yo sé que yo de mi propia naturaleza no me viene así de fácil, pero yo entiendo que Dios pone las cosas con las que Él cuenta, que Él mismo tiene, y me las está ofreciendo a través de Cristo. Recuerdan que alguna vez hablamos de que cuando recibimos a Cristo es como que el paquete de Cristo trae más bendiciones adentro. Y la compasión es una de las bendiciones que también va a ofrecernos el hecho de ya tener a Cristo. Entonces por eso es que estoy cierta de que aunque no sea algo natural en mí, Él va a proveer esa capacidad para ofrecerla a otros y para contar con ella cuando sea necesaria. Muy bien, dice aquí, Cristo es y siempre será el mejor modelo que cualquier ser humano pueda seguir. Él fue perfecto en todo, la única persona que con su vida y obras dijo, yo soy el camino y aprended de mí que soy, y ya decía todo esto. Fíjense que de una vez les voy a compartir un testimonio, bueno, un sentimiento personal. He estado, a partir de la pandemia, de que inició la pandemia, pues uno está preocupado y quiere saber qué está pasando, o yo quiero saber que no me malinformen, no me quiero asustar de más. Entonces, pues me voy enterando de que el presidente, nuestro presidente aquí en México, Andrés Manuel, está dando noticias o entrevistas todos los días tempranito a las 7 de la mañana. Entonces, cuando uno tiene tanto que querer averiguar, pues uno investiga, ¿no? Y cuando empiezo a ver esas lecciones, esas entrevistas o conferencias, empiezo a darme cuenta de que él tiene en su proyecto
Muchas cosas buenas. De hecho, en uno de los informes me recuerdo haber contado 38 y luego me acuerdo que las vi publicadas y entonces las pude copiar y me quedé pensando, si yo oro por mi país, oro un poquito a ciegas, porque no sé a dónde y qué necesidades, pero cuando vi esos 38 planes, proyectos que se estaba ofreciendo como presidente, pues yo decía, pues de ahí voy a empezar. Y sí, las he tomado y las he puesto una por cada día hasta que se acabaran las 38. Casi son 6 por día y de esas 6 otros días son 5, para que más o menos salgan repartidas. Pero de lo que les estoy contando es que cuando veo esas actitudes, yo empiezo a pensar, ¿qué tiene en su corazón este presidente? Y en una de las entrevistas escucho que sí, que él es cristiano o algo como eso, algo muy parecido a eso, que él sí ha conocido a Jesús. Y en otras ocasiones escuché ya ubicándolo ya más, porque yo decía, él no debe ser cristiano como yo me identifico cristiana, o sea, con una fe en Jesús y profesa una fe siguiéndolo y luego congregándose. Creo que no era por ahí porque por lo que escuché, bueno, al final de cuentas escuché su testimonio, pero lo que sí me quedó claro en una segunda entrevista que le hicieron, que él era un seguidor de Jesús, de Cristo. Eso sí, se me quedó grabado en sus palabras, dijo, yo soy un seguidor de Cristo porque y no recuerdo las palabras textuales, pero ejemplifican perfectamente el enfoque de nuestro tema. Veía a Jesús como un modelo a seguir. El Señor Jesucristo se preocupó por los pobres. Entonces, Él tiene toda su mente pensando en los pobres. Y en los pobres de nuestro pueblo, principalmente sabemos que son los grupos o los pueblos indígenas. Y yo también soy consciente de que la parte sur es la que está menos atendida. He trabajado como líder de jóvenes muchos años y cada vez que nos reuníamos en las conferencias nacionales, en las juntas de planeación, los líderes del sur no llegaban a nuestras reuniones porque no tenían los recursos, porque era muy complicado por esto y por... Entonces yo viví perfectamente en estas experiencias de jóvenes que no había muchos recursos. Cuando se hacían los congresos nacionales siempre se optaba porque se hiciera un pago diferente en la zona sur. Entonces yo sí puedo darme cuenta de que la iniciativa yo la apoyo, o sea, yo apoyo eso porque sí hace falta darle un poco de recursos y así que poder así como que nivelar un poco más nuestro país porque estamos así en una zona y en otras así. Entonces yo sí siento que es bueno esto. Entonces todo lo que les estoy platicando es porque alguien que aunque pudiera no profesar una fe como la que podíamos nosotros, que nos congregamos ya como parte de una congregación local, como un líder a nivel nacional que es nuestro presidente, él ve al Señor Jesús como un modelo. Ahora, si él, que no pudiéramos decir que esté dentro de una congregación de tipo evangélico, pues a eso me refiero, ¿no? Porque él creo que profesa ser católico, pero bueno, ese no es el punto. El punto es, ve a Jesús como modelo. Nosotros, que nos podemos decir que somos evangélicos porque nuestra principal fuente de normas es la palabra y en la palabra vemos a Jesús como el centro de todo. Entonces, ¿qué se espera de nosotros con relación a Jesús como modelo? O sea, se me haría algo que muy desproporcional o incongruente es la palabra. Muy incongruente si decimos que nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor, pero no lo vemos como un modelo a seguir. Entonces, yo diría que sí es algo que pues se los pongo como reto. Si alguien de una característica diferente o una
posición diferente a la que pudiéramos nosotros tener. Entonces, ¿qué se espera de nosotros? No sé, espero que me explique con lo que les estoy diciendo, porque a mí sí me hizo, ay, a ver, espérame, entonces nosotros, ¿qué esperamos entonces? ¿De qué se trata entonces nuestras acciones, no? Ok, para empezar, estamos leyendo Gálatas, en Gálatas nos dice, ¿quién vive en mí? Gálatas 2:20, y pues sí es cierto, Cristo, ahorita vamos a ver la cita, pero algo bien interesante, no me lo pude aguantar, no me lo pude contener, y les estoy pidiendo que vayamos a ver Gálatas, pero desde el punto de vista del capítulo completo. Primero, ¿qué fue lo que me llamó la atención y me pareció muy interesante? En Gálatas 2, Pablo, desde un poquito antes de Gálatas 2, porque me llamó la atención porque dice, 3 años después, él viene diciendo en el capítulo 2, después de 14 años, dice, espérame, entonces déjame regreso, ¿de dónde empieza a contar el hecho de los años? Parece que está argumentando sobre su conversión. Entonces, y a partir de ahí es de donde voy a tomar. Dice, inmediato de que Pablo se convierte, dice que se va a Arabia y luego vuelve a Damasco. Los que han estudiado acerca de la vida de Pablo han encontrado, se los voy a dar ya como dicen, digerido como ya nos lo dan, porque no he ido a abundarlo yo de manera personal, pero los que ya han estudiado más profundo de Pablo nos dicen que él pasó 3 años en Arabia siendo instruido directamente por nuestro Señor Jesús. Entonces, este hecho se traduce en los 3 años que dice aquí, después de 3 años, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dan de avanzada, ¿no? Entonces, esos 3 años luego ya se va a Damasco. Y en Damasco, después de 3 años, dice que él sube a ver a Pedro. Sube porque Jerusalén está como en un monte. Así siempre que hablan de Jerusalén van a decir, subió a Jerusalén porque está como en una parte alta, una parte monte. Entonces subió a Jerusalén y fue directo a ver a Pedro. Pedro, ya saben, es el discípulo dentro de los apóstoles del Señor Jesús, que ya los llamó a ser apóstoles. Dice que ahí se queda ahí con él por 15 días. Va específicamente y se queda ahí por 15 días. Estamos hablando de 3 años. Y luego aquí ya empieza en Gálatas 2, dice, pasados 14 años, dice, vuelve él, porque él está haciendo todo su ministerio de ir y abrir nuevas iglesias a todas las diferentes ciudades que ya en otras ocasiones hemos por ahí tocado el punto. Entonces dice que ya que pasan esos 14 años, él va con Bernabé a Jerusalén. Dice que él va a exponer el evangelio que predica entre los gentiles, así como para quitarse la espinita, a mí me dio esa la impresión. Y va, dice, con los que tenían cierta reputación. Esas se las estoy extrayendo del texto mismo, que es precisamente los apóstoles, los que tenían cierta reputación. Entonces, ya que viene y platica con ellos y les argumenta qué es lo que está predicando, entonces, pero lo que yo quiero hacerles ver aquí es que la enseñanza que Pablo recibió del Señor Jesús se las está exponiendo y los apóstoles no ven nada contradictorio con lo que ellos aprendieron del Señor también. Entonces, esto les hace, bueno, eso primero me llama la atención, les expone, pero no se expresa que hubiera algo que hubieran debatido. Y específicamente entonces él concluye pues que él recibió un llamado hacia los gentiles. Entonces, miren, Jacobo, ya los conocemos, Pablo, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia en Jerusalén, dice que le dieron la mano y estuvieron de acuerdo de que él fuera a los gentiles y que ellos se quedaran con los judíos convertidos a ser cristianos. Entonces dice, bueno, ya que ellos están de acuerdo, perfecto, estamos de acuerdo, la doctrina que tienes, el ministerio que tienes es el llamado que te hizo el Señor, y le dan la mano a los dos, porque Bernabé también tiene ese trabajo. Entonces luego dice que después lo único que les dice Jacobo es que les dice, bueno, ya no les aseguro quién fue, pero les dijeron. Lo único dice, pero le pide
que se acuerden de los pobres. Y Pablo lo procuró con diligencia. Esas son las palabras que ahí registra. Fue lo que procuró con diligencia. Perfecto. Si eso es la única situación que tú me estás requiriendo, perfecto. Entonces se dedicó a eso. A ver, ayuda a los pobres. Luego, entonces vuelve a Antioquía. Y cuando Pablo vuelve a Antioquía, donde estaban con los algunos estudiosos, o yo diría, acuérdense que estaban como maestros en Antioquía, y de ahí el Espíritu los llama para ir a predicar a las personas de aquellas zonas, más al norte. Entonces en Antioquía ellos están como iglesia local, y está Bernabé también. Entonces Pablo va y los visita, y pues como son griegos, o sea, son gentiles, más bien gentiles, no sé, griegos, gentiles en esta zona específicamente, pues Pedro se ve tranquilo y conviviendo con él hasta que llegan judíos que yo les llamo conservadores por parte de Jacob, o sea, de la iglesia de Jerusalén llegan judíos de esos conservadores porque quieren conservar la ley todavía. Por eso les estoy llamando yo conservadores. Quieren conservar la ley y las prácticas de la ley. Entonces ellos llegan allí y como estos no son circuncidados, ese es el problema. Entonces dice que Pedro entonces ya se retraía y se apartaba. Otros judíos se le unen, judíos de esa zona, de esa iglesia. Y entre todo arrastran también a Bernabé a comportarse de esa manera, separarse y no juntarse tanto con los que eran gentiles, ¿ok? Pablo entonces al darse cuenta, pues le reclama esa hipocresía que tiene y expone la raíz de esa actitud. Es decir, que Pedro pues también quería parte de llevarlos a la ley, es decir, los quiere circuncidados, que era uno de los ritos que todo judío realizaba. Entonces, oh Dios, los quiere regresar a la ley. Entonces ahí es donde Pablo le dice no. Y entonces empieza el argumento. Dice que Pablo le pone en claro que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice que ambos nacieron judíos. Nosotros nacimos judíos y eso como que dice, nosotros no somos pecadores por haber nacido judíos. Por ahí estaba el argumento. Dice, pero aquellos que nacieron gentiles, pecadores, o sea, no nos sirve de nada decir que nacimos judíos porque aún así hemos sido pecadores. Sí, aquí dice, pero eso no los justifica. Ambos nacieron judíos, pero eso no los justifica delante de Dios, el hecho de justificarse por ser judíos o pueblo escogido. Ni su andar en la ley los justifica delante de Dios. Entonces por ahí va el argumento que Pablo le da. Entonces creo que por ahí ya estoy ahora sí llegando. Ni seguir la ley va a ponernos en un plan de justos delante de Dios. Entonces ahora sí dice, con Cristo estoy, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él. Anteriormente vivía bajo la ley, Pablo, porque era un judío bien de hueso colorado, fariseo y estudiaba bajo los pies de Gamaliel, alguien muy reconocido. Entonces, él se da cuenta de que eso que vivió ya dejó de ser y ahora él está en una nueva condición. Cristo es el que vive en mí y todo lo que ahora yo vivo lo voy a vivir en la fe de Cristo. Y ninguna otra práctica ni ninguna otra situación de antes me hace cambiar lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque, y luego todavía dice, porque, es demasiado bueno, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces ahora sí que yo diría, hasta esta es una situación de un testimonio que debiéramos tomar en cuenta. Si nosotros teníamos una condición de vida que definitivamente nada prosperada era, ni nada beneficiosa era, entonces estamos en una nueva vida en donde Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, aquí es donde vienen las respuestas que quiero mostrar. Entonces, en nuestro manual es lo que yo les estoy anotando. Dice, ¿quién vive en mí? Pues es Cristo. Entonces, si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? Pues de acuerdo a la fe que puse en Cristo. Yo ya tengo una decisión puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora sí que no voy a bajar la mirada, ni mirar hacia atrás para ver qué dejé atrás. ¿Se acuerdan de aquel personaje que se convirtió en sal porque volvió a esa ciudad que estaba siendo a punto de destruir o ya en vías de estar en la destrucción? Y voltea, entonces quiere volver atrás si la destruyeron porque no era algo que no había una sola persona buena o con buena actitud hacia Dios, o justa, o como decía, le decía Blan, si hubiera uno que te pudiera, entonces no hubo ni 10 ahí, entonces fue destruida. Aún así ella volteó. Job, ¿cómo se llama? El sobrino Lot, el sobrino de Abraham, y la esposa es la que voltea. Entonces nosotros queremos pensar en eso mismo, volver atrás cuando ya aquello quedó atrás, y pues lógico, ya con la destrucción segura, ¿no? De que ya no existe, ya se terminó. Entonces, vamos, ¿por qué quedarnos mirando hacia atrás? O quedarnos atrás esperando a ver si ahora sí nos alcanza y ya nos vamos ahí con ellos. O sea, no sé si me explico. Ok, este es el primero entonces. El primero de los, eso es lo que les estaba colocando aquí en la presentación. Es el bosquejo, ¿no? El primer ejemplo que nos va a mostrar en esta lección es el amor. El primer ejemplo es el amor. Entonces dice, ¿cómo demostró en Cristo su amor? Según Romanos 5:8, voy a pedirles que lo leamos porque de eso se trata, leer primero. Dice aquí, y ese lo recordamos porque lo hemos visto en otras ocasiones, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo nos está mostrando el amor el Señor Jesús? Pues es que Él murió por nosotras, aún en nuestra condición. Y entonces vamos con la respuesta. Dice, el amor de Cristo en este versículo es la primera, incondicional, o sea, me ama en todo tiempo a pesar de lo que soy, o condicional, me ama solo cuando soy bueno. Entonces, yo creo que es claro y evidente en el texto que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, por lo tanto es incondicional, porque la condición más determinante allí es el ser pecador y no hay otra más grave, diríamos, que esa. Entonces, siendo la más grave condición que teníamos, aún así Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor enviando a Cristo a morir por mí, por nosotros. Entonces, el amor que tiene es incondicional. Y ese sería nuestro primer ejemplo, incondicional. No importa qué condición tengas, el amor está de por medio. Ahora, en la siguiente dice, complete Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que que uno. Les voy a pedir que lo leamos a pesar de que aquí ya se completó. Vamos a leerlo acá. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Esto es Juan 15:13. Entonces, ponga su vida es lo que le estamos completando aquí, por sus amigos, entregar su vida por sus amigos. El Señor Jesucristo estaba hablando de una vida de muerte de su cuerpo, su sangre derramada y de un enfoque espiritual. Entonces el Señor Jesucristo estaba ofreciendo esto, lo que significa, y la Biblia ya nos lo dice, que no tiene que ser
nuestra imitación en algo de esas mismas características físicas, morir y que se nos sacrifique derramando sangre, porque entonces invalidaríamos la acción que Él vino a hacer, que en realidad fue la que realmente tuvo valor. Hacer nosotros algo parecido ni de chiste, porque nosotros como pecadores, ¿cómo vamos a poder pagar el precio que Dios demanda por el pecado? No habría manera. Entonces no se trata de sacrificarnos a nosotros mismos haciendo las acciones de tipo sufrimiento físico. No es lo que yo estoy resaltando, porque como que me latía que por ahí pudiera empezar a darse la tendencia. Entonces miren, por ejemplo, en el 4 dice: actualmente somos llamados a hacer sacrificios, pero yo estoy hablando de un sacrificio específicamente. No, Dios no nos está llamando a hacer sacrificios, no para empezar de tipo corporal. Y es que la palabra sacrificios a mí me está llevando a tener acciones que pudieran tener un valor así como que en sí mismo, la acción en sí misma. Y ahí es donde ya no me late que por ahí le empecemos a dar, porque nos va a hacer que al rato vengamos a hacer cosas buenas y que esas cosas buenas nos cuenten como créditos para luego tener salvación y justificación delante de Dios. Entonces, no, prefiero que le pongamos un alto y le empecemos a dar una forma de interpretación más clara y más de tipo bíblico, porque yo creo que ahí sí podríamos entender con claridad, no darle el pie a malinterpretar desde un inicio. Entonces yo por eso digo no, prefiero decir no porque le quiero detener el paso. Ok, entonces, ¿qué es lo que sí? Amar como Cristo significa estar dispuesto a negar su yo. Eso es lo que yo estoy insistiendo. Negar mi yo. Mi yo está en el primer lugar, está en el trono de mi corazón, y entonces yo no pienso en nadie más. Eso es el egocentrismo, etcétera, ¿no? Pero cuando amar está implicándose como Cristo lo hizo, entonces Cristo lo que hizo fue negarse a sí mismo, dejar de tener la posición en la que Él se encontraba, y Él vino abajo dejando y abandonando, y precisamente vamos a encontrar en el texto esa verdad. Entonces eso nos pide a nosotros dejar nuestra condición de lo alto y entonces darle prioridad a otras personas. Eso sería entonces negar mi yo, darle prioridad a otras personas. Esto no solo significa morir por otros, es lo que se fijan, morir por otros. Esperen, es que no se trata de cuestiones físicas. Entonces yo digo que cuidado, calma, vamos a ponerle un alto y vamos a trabajarlo así como que más claro, ¿no? Con las pincitas que hace falta. Sino también dedicarles tiempo. El sino también, se fijan, no, por ahí no. Tiempo, escucharlos, ayudarlos en sus problemas, darles apoyo, etc. Entonces, si vamos a trabajar de darles atención, quitando un poco del tiempo que era para mí, ahí es donde me estoy negando a mí mismo. Pero no estoy hablando de un sufrimiento, de quitarme cosas y darle cosas, etc. Yo digo que no va en ese sentido, porque no quiere que yo sea otro Cristo sacrificándome y derramando sangre para que otros reciban un bien, porque Cristo ya lo hizo. Lo único que Dios me está pidiendo, o la palabra de Dios me está mostrando, es que yo puedo amar como Cristo amó, negarme a mí misma como Él se negó, pero no hacer el sacrificio que Él hizo, no en ese sentido. Ese es lo que me está latiendo, que trae por ahí el camino, ¿no? Ok, ¿qué más dice? ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? Aquí vean las cosas con las que sí nos estamos identificando. Por ejemplo, Juan 13, del 34 y 35, ¿qué es lo que nos dice que sabremos? Vamos a leerlo antes de que vean ahí la respuesta, o viéndola, pues. ¿Se acuerdan que el Señor decía que
que Él estaba dando un nuevo mandamiento, pues este es, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ok, entonces, ¿cuál es la manera en la que ellos sabrán? Pues es que hay que tener amor unos con otros, porque esa va a ser la evidencia de que estamos con Cristo, hemos andado con Cristo y andamos con Cristo, siguiendo su mandato, porque ese es el mandato. Entonces se trata, como hemos venido diciendo antes, de que nuestras acciones no sean perjudiciales a las personas, que no nos veamos beneficiados como primer término y de ahí hágase lo que cada quien quiere, háganle como quieran, pero aquí el primero que recibe soy yo. Ese es el enfoque que siempre ha estado latente en la palabra y sobre todo en ese mandamiento del Señor Jesús, que dice que ese es el segundo mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento. Porque el primero es amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, pero el segundo mandamiento debe ser amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces, no es dejarnos a nosotros primero y a ese otro allá, si te alcanza o si te puedo. No, va por ahí esta enseñanza. Dice, ¿cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? ¿Ok? ¿Cómo según la palabra dice que voy a permanecer en el amor de Cristo? Bueno, vamos a buscar ese texto. Dice Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo creo que los que son padres, no lo soy, pero tengo alumnos y con mis alumnos me da esa misma sensación, aunque no lo quiera. El alumno que mejor trabaja, el alumno que mejor me responde cuando le digo algo, cuando le doy una llamada de atención, lo que sea, pues uno como que lo tiene en más alta estima, quiera uno o no quiera. Entonces, este tipo de características hacen que el amor se ofrezca sin condición. Entonces, pero Dios no es así, si nosotros humanos así somos, bueno, pero sí hay una iniciativa por ahí de que cuando vemos esto, bueno, Dios se agrada, Dios nos hace permanecer en su amor si guardamos sus mandamientos. El detalle es que ya vimos que si por algún motivo no estamos en este amor, vamos a pensar en el redil de donde el Señor nos está dando y proveyendo su amor o ofreciendo su amor y evidentemente nos está bendiciendo por causa de su amor. Él va y nos trae, eso ya sabemos y ya lo hemos también hablado, Él va y nos trae y eso es algo que no nos vamos, pero sí es algo, aquí dice la Biblia que para mantenernos dentro necesitamos guardar sus mandamientos, obedecerle y guardar sus mandamientos. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos hace permanecer o cómo me puedo mantener dentro de su amor? Pues guardando sus mandamientos. Es como mantenernos dentro del orden, del redil. El redil tiene un límite y ese límite es el mandamiento que está establecido por Dios. Si yo me salgo de ese límite, pues ya no estoy en el amor, ya no estoy dentro del lineamiento, dentro de la delimitación o no sé cómo explicarlo de manera más clara, ¿no? Ok, entonces este es el ejemplo del amor. Si vamos bien, entonces ahora aquí es donde les estoy mostrando que estamos yendo a, ¿qué dice aquí Mateo 28? Déjenme ver de dónde está Mateo 28, se me hace que era antes que este. Bueno, empecemos ahora con el servicio porque ya veo que no está el texto aquí. Déjenme ver a ver si sí o no. ¿Qué dice nuestro manual? Aquí dice, pues acá está Mateo 28. Entonces Mateo 28 debe ir antes
debe ir antes. Ok, este segundo ejemplo que nos está dando es de la humildad y del servicio. Este es de la humildad y del servicio. Entonces, ahora sí empecemos con Mateo 28. Dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Les puse el antes y el después del versículo 29 que nos está pidiendo aquí el manual, porque aun cuando está hablando del yugo, la reflexión y la enseñanza no va hacia el yugo, porque de hecho el yugo al que se está refiriendo es el estar activos en la ley. Acuérdense que como judíos ellos vienen de estar cargados de leyes que cumplir para recibir, así como que sentirse agradados ante Dios, o de ser gratos a los ojos de Dios. Entonces ellos vienen cargados de acciones, de ritos, de leyes, y el Señor Jesús les habla de que Él los está librando de toda esa carga, que no tienen por qué sentirse más agobiados de tanto peso. Y Él les dice en este antecedente, y le dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El enfoque de este texto nos sitúa en eso que es digno de imitar, porque ser manso tiene que ver con nuestra relación ante los demás. El hecho de no exasperarnos y alterarnos y chocar y confrontar y sentirme ofendido y sentirme agobiado por otra persona que me está, como cuando eso, limando ahí, piedra, dándole el roce constante ahí, que yo pueda sentir la tranquilidad, ser manso, mantener la tranquilidad a pesar de las condiciones con las que yo me esté llevando con otras personas. Y eso, repetidas situaciones, yo por ejemplo con mis compañeros de trabajo, que tenemos que llevar a cabo una tarea y resulta que de otros depende que yo reciba información para poder llevar a cabo mi tarea, y luego parece como que hay intención de no entregar las informaciones, y para que no pues como que si quisiera uno se siente uno como que estorban, impiden que uno pueda realizar su trabajo, etcétera. En ese ejemplo que yo menciono, pues de pronto uno exaspera y está buscando a ver cómo se venga, o a ver cómo resulta que exhibe la condición de la otra parte para fin de que ya esto se arregle, pero entonces por ahí viene la mansedumbre hacia los demás, mansedumbre. Y luego me parece, llama la atención como dice la siguiente parte, mansedumbre por un lado, pero también está la humildad de corazón. La humildad de corazón tiene que ver con la obediencia. Tiene que decir, ok, Señor, me someto a ti, humillo ante ti. Y esa humildad el Señor Jesucristo la mostró hacia Dios. Porque si ustedes recuerdan, entregó su vida y obedeció la voluntad de Dios para lo que Dios quería que Él hiciera. Entonces, nosotros también necesitamos tomar en cuenta qué Dios quiere de nosotros, qué es lo que espera de nosotros, y ser también humildes de corazón hacia Dios para poderle responder. Vamos adelante, dice, lea Filipenses 2, un pasaje hermoso. Filipenses 2 del 5 al 8, dice, Cristo siendo Dios vivía en el cielo. ¿Se acuerdan de esta historia que también yo les narraba?
Él vivía en el cielo, él estaba en un lugar de gloria, en un lugar de reconocimiento, de expresión de toda su capacidad y poder al máximo, él ahí estaba. Y resulta que apartado, dice, de la maldad de este mundo, a pesar de ser Dios, según el versículo 7, dice que tomó la forma de, vamos a leerlo para que podamos contemplar ahora sí que todo el pasaje. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir. Vean, Él es el modelo, Él es el ejemplo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerdan? Entonces él estaba en una condición de gloria, pero no se quedó en esa condición. Él se hizo, dice, tomó, como dice la respuesta que le vamos a poner aquí, forma de un siervo, de un esclavo, de alguien, de un siervo. Dice, ¿qué es para usted ser un siervo? Pues es alguien que yo le pongo que está al servicio de otro, o sea, no vive para hacer lo que él decide hacer, sino que vive para hacer lo que otro decide que se haga. Sí, esa es la condición. Entonces esa es. Pero le puse esta marquita aquí para que me recordara que nos conviene pues que vayamos a la reflexión de nuestra derecha, de la parte derecha de nuestro manual, para luego ir a la conexión siguiente, porque esta preguntita se dividió de página a página. Ok, para reflexionar. Dice, Cristo hizo la voluntad de su Padre y lo glorificó ante el mundo. Yo, como suyo, ¿cómo puedo glorificarlo con mi vida? Entonces hemos visto ahorita dos ejemplos, el amor y la humildad y el servicio. Entonces, este es basado más o menos en esas dos que hemos revisado hasta ahorita. Entonces yo pongo amando a las personas, esa sería la que estoy poniendo, amando a las personas que me rodean, mis vecinos, mis compañeros, ya les di un testimonio de algo que por ahí está constantemente, y a mi familia, tal como son, tal como son mis vecinos, tal como son mis compañeros, tal como son, o sea, de mi iniciativa. Yo puedo glorificar a Dios dándoles amor, mostrándoles amor. Tener iniciativa para ser mansa ante situaciones que pudieran, como decíamos, ¿recuerdan esas piedras de Castilla con las que encementan normalmente las colonias cuando no es hidráulico? Esas piedritas de Castilla, cuando las chocábamos, sacaban chispas. Entonces ese tipo de choque es el que yo veo que es constante en nuestras relaciones con cualquier persona. Entonces, de alguna manera, la idea aquí es que dejemos de tener esa condición que haga producir chispas de molestias, de molestias, de lastimar a la otra o de sentirnos lastimados. Esa sería la situación aquí. Ok, para meditar. Dice, Cristo oraba a su Padre aún antes del amanecer. ¿Qué hace usted cuando despierta? Esa es una reflexión. También dice, si no oramos a nuestro Padre, ¿qué nos dice que de nosotros mismos esta actitud? Habíamos hablado ya que ya tengo un compromiso hecho con Dios. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y por ser mi Señor, entonces yo te sirvo. Si yo no me estoy comunicando en oración con mi Padre, ¿qué está queriendo decir eso?
de esa actitud que tengo. Entonces dice, pues yo le pongo ahí que eso no es importante. Si eso no es importante, pues no le voy a dar atención. Va a pasar el día y va a ser lo último que pudiera yo tomar en cuenta, y como ya se acabó, mañana, pero como mañana tampoco va a ser mi prioridad, entonces, pues eso dice de mí que no es importante para mí, que no tiene lugar en mi vida. Eso es lo que dice, si yo no me comunico con Dios. Por lo tanto, si no me puedo comunicar con Él, entonces no puedo declarar que tengo una comunión con Él o un acuerdo de comunión con Él. Eso es lo que yo digo. Sí, en resumido. Para hacer. En las siguientes tareas, marque las que usted está dispuesto a hacer. Entonces, ahora sí que no como una obligación, sino como un despertar en motivación. Esa es la invitación aquí, un despertar de motivación. Algo que también me ha llamado mucho la atención es esas frases que desde nuestros antepasados presidentes se usaban. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Me gusta tanto esa frase, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Yo soy de razones. A mí háblame de razones y me ganas, me conquistas, pero no por la fuerza. Entonces, yo también veo eso en la Biblia, yo también veo eso en la palabra de Dios. Más bien diría yo que esa persona de la que inicialmente se salieron estas palabras, tiene que haber habido un temor de Dios para poder profesar esas palabras o decir esas palabras, ¿no? Por eso les digo que sí dan aliento el hecho de escuchar cosas que tienen sintonía con lo que la Biblia dice, con lo que la palabra dice. Ahora, fíjense bien, oraré, esa es la primera por la que nos podemos comprometer. A Dios cada día le diré que quiero ser más como Cristo cada día. Ya sabemos que no nos van a hacer de nuestra propia iniciativa porque hay una tendencia a pecar todavía. Pero si le pedimos al Señor, es seguro que el Señor nos va a dar. Porque Él, si nosotros siendo malos damos cosas buenas, imagínense Él siendo bueno, ¿qué cosas no dará? ¿Verdad? Ok, entonces yo le puse palomita pensando que es una de las que nos va a, pues sí, nos conviene hacerlo. Ahora, segunda, buscaré la voluntad divina por medio de la palabra de Dios y la oración. Recuerden que cada vez que yo leo algo nuevo, esto es bueno, yo lo puedo seguir llevando a cabo, o sea, sí me conviene. Ahora sí que oía yo al predicador, el hermano de la Iglesia Oreb de México, Gilberto Gutiérrez, haciendo este ejemplo con una persona que decía, no, al pastor ya recuerdo, se me estaban atropiando las fuentes, al hermano Alfonso en la predicación de hoy que da un ejemplo de testimonio de que por conveniencia uno lo puede aceptar. Hay cosas que dijimos, es que no me convence, pero por conveniencia lo podemos aceptar. Entonces estar en Dios hasta por conveniencia nos conviene. Entonces buscar la voluntad de Dios divina, la voluntad divina de Dios por medio de su palabra y la oración, por conveniencia nos debe latir por ahí. Entonces dice, cada día me someteré a Él, consagrándole cada parte de mi ser. Hablábamos de las puertas o cuartitos dentro de nuestro corazón o nuestra vida que están cerradas con llave y el Señor Jesús no está entrando allí. Entonces aquí es someterme cada día a Él, consagrándole cada parte de mi ser. Eso se está, pues sí, darle de una vez, abrirle la puerta completa. Ese sería el ánimo, pues, para esta reflexión de hay que hacer esto, ¿no? Ok, vamos avanzando. Dice, ¿cuál fue la expresión máxima del servicio de Cristo? La mayor muestra de su humildad fue su muerte en la cruz. Acuérdense, fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Su muerte no solamente fue dolorosa, sino vergonzosa. Murió desnudo, entre ladrones, sufriendo,
Ahora sí vamos adelante. La burla del pueblo y lo más escandaloso en una cruz. En el versículo 5 nos exhorta a imitar su actitud humilde. ¿Cómo era? Aquí nos exhorta, ¿cómo era esa? Entonces nos manda a los versículos anteriores, el 3 y el 4. Vamos a ver esos versículos anteriores. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vean cómo estoy subrayando, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Creo que esos dos nada más. Si se fijan que sí sigue enfocándonos a quitarnos a nosotros del primer lugar, negarnos a nosotros mismos. Entonces aquí dice, ¿cómo es esa? Pues valorar a los demás, así lo está marcando, ¿no? Valorar a los demás como superiores a mí, eso es lo que está diciendo que puedo tener una actitud humilde, valorarlos a los demás y hacer lo que sea bueno para ellos también. Es que a mí me conviene, es que porque, no, yo no lo voy a hacer porque eso me quita comodidad o me quita, no sé, desgasta y yo prefiero no hacerlo, pero aquí el enfoque, el punto está en que negarnos, quitarnos, dar a los otros un lugar de superioridad en cuanto a prioridad de atención, es lo que estoy entendiendo con más claridad, darles la prioridad de ser atendidos, eso para mí sería lo resaltable, y hacer lo que ellos también sea bueno, pero digo, si a mí me va a hacer algo bueno, pues darles también a él lo que para ellos sea bueno. Vean cómo sigue enfatizando en esta es la regla de oro, vean. Según Lucas 6:31, la otra vez la vimos creo que en Mateo, esta es en Lucas. Dice, ¿cuál es una buena manera de servir a otras personas? Por eso le resalté aquí arriba, miren, la regla de oro. Y esa es la que, si ya se la saben, les va a ser muy familiar aquí. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto entonces nos hace bien claro que ya no se trata de nada más yo, se trata de quiero que eso hagan conmigo, entonces voy a tener que darles yo la iniciativa. Yo me acuerdo que en casa somos como de carácter muy, muy cerrado, tenemos nuestras convicciones muy así. Entonces, cuando uno quiere una cosa, el otro no la quiere y para que se pueda llegar a hacer algo, congeniar una cosa con la otra, es un camino largo por recorrer. Y cuando yo me di cuenta de eso, pues yo me di cuenta que alguien tenía que iniciar dando el primer paso y cediendo algo. Entonces yo dije, ay, qué desgaste con eso de, como decíamos, chocar las piedritas de Castilla, ¿no? Pues voy a tener que hacerlo yo. Alguien lo tiene que hacer porque es más desgastante, así que por conveniencia, es más desgastante esperar a que el otro ceda. Entonces me di cuenta de que al tomar la iniciativa, la otra persona de mi familia notaba la actitud ya no como algo de ataque, sino como le ayudaba a bajar, como dijéramos, la guardia en su actitud y empezaba a responder y dar lugar al consentir una cosa con otra y a poder lograr una resolución juntos. Y cada vez que veo situaciones así, pues lo traigo a la plática cuando conversamos. Es que tengo este conflicto con fulano de mis hermanos o con esta fulana. Pues acuérdate que alguien tiene que empezar, empiézale por tú y por ti. O sea, por la experiencia que ya me ha dado a mí esta situación, pues yo también las aconsejo, ¿no? Tú cede tú primero, alguien tiene que. Si tú cedes primero, te aseguro que el otro va a verlo eso con mucho valor. ¿Por qué? Se da cuenta de que él no lo hubiera hecho primero. Y eso es una de las cosas de aprendizaje que podemos resaltar aquí, ¿no? El otro quizá no lo hubiera hecho, pero si lo haces tú,
vas a ver qué frutos vas a recibir de esa decisión que tomes. Muy bien, entonces vamos ahora sí, nada más para resaltarlo como lo había puesto también en esquema, estamos agregando una nueva cosa que imitar. Ya hicimos humildad y servicio. Esta otra es la compasión. Esta es la compasión la que ahora vamos a observar como un modelo a seguir. ¿Qué nos muestra la compasión en los pasajes? Bueno, dice aquí que según Mateo 9, 35 y 36, Jesús tuvo, vamos a verlo, es Mateo, ¿ok? Dice ahí Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjense que ese texto es el que yo les decía que me hace darme cuenta de que es una capacidad tener compasión ante una persona, porque tú puedes estar viendo las mismas circunstancias que otro ve, pero no te despierta nada. Y a veces yo me sorprendo porque a mí sí me ocurre que cuando yo veo una situación, alguien me sorprende con una iniciativa de vamos a hacer algo. Alguien antes me sorprende, a mí me cuesta trabajo darme entendida de que alguien necesite, como en el caso del Señor Jesús. Entonces, por eso decíamos que orando y pedirle al Señor que nos permita ser más como el Señor Jesús. Yo me acuerdo haber orado alguna vez con las palabras de déjame ver lo que tú ves. Permíteme ver lo que tú ves, sentir lo que tú sientes. Pero gran sorpresa me llevó porque en esa semana me acuerdo que me hizo, y ahorita me hace recordarlo, miren, el sentimiento. Da a percibir muchas cosas dolorosas, muchas cosas, pero también otras de mucha alegría. Entonces, no me ha vuelto esa, reciente, así que dijéramos reciente, pero sí me acuerdo de extracto de esto. Como cuando uno siente que las cosas no están marchando, es cuando más me motivó a decir, déjame ver lo que tú ves y cómo tú. Pero ahora sí que yo sí lo recomiendo que oremos de esa manera porque la experiencia que tuve cuando oraba así me hizo entender que sí te deja Dios ver las cosas. Sí te deja ver las cosas que Él está viendo y de pronto te sientes pues apabullado porque sufres lo que se está sufriendo con otros, pero también te alegras con las cosas que otros con las que están siendo bendecidos, te alegras también. Entonces tiene pues una situación doble, de doble efecto diría, pero igual recomendable. Ok, entonces dice que él tuvo compasión de las multitudes. ¿Por qué? Dice porque él las veía desamparadas, con la necesidad de. Entonces, más de una vez vemos la necesidad, entonces en otras ocasiones no, pues ese es el momento de decirle, Señor. Ok, perdona, aquí se me fue a este punto y vámonos ok, aquí. Vamos avanzando. Este es cómo ve usted. El número 12. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son creyentes? ¿Qué es más fácil, tener compasión por ellos o despreciarlos? Yo le puse aquí ignorarlos, porque de pronto no es desprecio, porque no he notado que yo desprecie a una persona así. Cuando todavía no sea creyente, más bien como que como si no existieran, pero inconsciente. Por eso digo ignorarlos. Como inconsciente, como que si no existieran las personas en ese sentido. Soy muy como dicen, que tienes un tapaojos así, que no te deja mirar más de lo que tienes así enfrente. Entonces esa es una de las cosas que yo me puedo identificar así.
pero no sé, cada uno tenemos una forma diferente, o quizá a ustedes les parece diferente aquí, que es tener compasión por ellos o despreciarlos, que es más fácil. Bueno, pues que es más fácil es despreciarlos, pero yo no le quiero poner por eso, entonces yo digo una tercera opción, ignorarlos, pero no consciente. Ok, los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron a una mujer adúltera. Citando a Moisés, le exigieron su opinión si debía ser apedreada o no. Jesús contestó, el que esté, esto es en Juan 8:7. ¿Qué dice Juan 8:7? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ah, ¿verdad? Este es el confrontar de ella. Entonces, ¿qué es lo que les dice? El que sin pecado sea, esté. Ah, me faltó aquí, ¿verdad? Esté. El que sin pecado esté. Bueno, igual voy a hacerlo porque así les va a servir como el ejemplo que les he dado de cómo le vamos a llenar. ¿Cómo le vamos a llenar aquí? Déjenme ver esto aquí. Rellenar y firmar, hacerle clic, rellenar y firmar, hacerle clic y vamos a buscar las letritas A, B, en donde me faltaba aquí, como ya tengo algo escrito, ya me abre la ventana normal y me dice sin pecado esté. Sin pecado esté, de estar, sin pecado esté, este es el texto, ¿sí? Déjenme ver, sin pecado, esté sin pecado, es al revés, ups, esté sin pecado. Lo vamos a corregir de una vez. Aquí lo que hago es darle clic a la palabra, cortar, ay, pues ya lo tiene ahí, ¿qué tal? Vaya, desconcentración de mi parte. Entonces sí está, el que esté sin pecado está correcto. Ok, ustedes disculpen. Ahí van. Vamos entonces adelante, ¿sí? Y cerramos aquí para que podamos avanzar. Y le podemos ya cerrar ahí. Ok, ahí está, ya, reflexiono bien. El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, según Juan 8. Y me gustó reconocer que una situación estaba ahí de por medio, acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia, dice que se fueron retirando desde el más viejo hasta el más joven. Dice aquí en qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en escándalo. Estos son los versículos más adelante de este texto. Por eso les mencioné lo que dice allí. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, entonces la respuesta que tenemos aquí es que, bueno, Él no los condena a los que ahorita están cayendo en escándalo. Jesús no condena, no los condena, no los está pues ahora sí que puesto en el banquillo de acusados. Él no hace eso, sino que los alienta a no seguir pecando. No peques más, le dice ahí, pero no los condena como su iniciativa. Ok, dice aquí falso o verdadero. A ver, tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. La respuesta es falsa, porque no hizo eso el Señor Jesús, simplemente no se puso en el lugar de los acusadores y a la otra persona en el banquillo, sino
que lo que hizo él, dice que aunque tuvo compasión de ella, Jesús también le exhortó en el versículo 11, vete y no peques más. La verdadera compasión también nos mueve a exhortar en amor a quien practica la maldad. Exhortar en amor a quien practica la maldad. Ahora sí, recordando la predicación del hermano Gilberto, recuerdo que cerró su mensaje diciendo que él no iba a decirle a la persona, no te dediques a hacer todo lo que sabes que es malo y que lo haces, por decir algo, fumar o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, decir palabrotas y que no sé qué tanto. Dice, no, yo no te voy a exhortar a eso, que dejes de hacer, no hagas. Simplemente te digo, vive lo que es ser de Cristo. Vive lo que es ser de Cristo. Es lo que yo les decía y les insistía, que de pronto hay una sintonía en los mensajes que me ha tocado escuchar, que en base que cuando lo estamos reflexionando en la clase aquí, luego lo escucho en un devocional que una de las amigas, Efigenia, nos manda el enlace de una iglesia de un pastor en República Dominicana, y ese pastor me sintonizo mucho con él en todo su mensaje, y él también enfoca muchas de las verdades con las que estamos trabajando aquí, y eso como que hace abrir los ojitos y dices, y eso es lo que estábamos viendo en la clase, y me encanta porque siento como si Dios soplara y nos hiciera llegar su pensamiento y su sentimiento a muchos que estemos ahí alrededor. Así me hace sentir la impresión. Entonces, esta es una de las cosas que yo puedo darme cuenta que hemos estado viendo, que no se trata de imponer, no se trata por obligar a alguien a hacerlo. Dale por la razón. Pues si eres lo que dices ser, debe demostrarse, decía Santiago, ¿verdad? Las obras que estás haciendo me deben demostrar la fe que dices que tienes. Entonces, esa es una de las cosas que el Señor también nos está confrontando. De pronto el Espíritu nos redarguye, ¿se acuerdan? Él vive en nosotros y Él estando en nosotros nos redarguye, haciéndonos saber que estamos en una condición de pecado, enemistad y separados de Dios. Entonces, eso nos sirve para poder volver, y entonces nosotros podemos ver que esa persona recibe del contacto con el Espíritu, para que el Espíritu mismo le pueda redarguir y le pueda... Y simplemente ser portador de las noticias. Sabes que yo no te voy a decir que ya no lo hagas. Mejor te digo, haz lo que sabes hacer o sabes que es correcto. Haz lo que tú consideres que está bien. Me pareció muy perfectamente, estamos de acuerdo. Sí, y eso es razón, hablarle por la razón. Vean que sí tiene coincidencia con lo que hablaba hace rato. Ok, siguiente punto para imitar. Ok, vámonos a reflexionarlo aquí en mi esquema que tengo acá. Ya veníamos con el amor, ya veníamos con la humildad y el servicio, ya veníamos con la compasión, ahora con la valentía para confrontar la maldad. Valentía para confrontar la maldad. En este pasaje de la valentía estamos tomando, dice, ¿cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos en Mateo 23:27? A veces como que nos da la impresión de que los que sí merecen ser confrontados, bueno, pues no hay que dejarlos, ¿verdad? A veces sí, pero bueno, este es un caso de personas, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esa es, nada más ese es el único pasaje. Ok, entonces, apariencias, las apariencias.
Esa es la parte que yo detesto, las apariencias. Nada más aparentar que somos buenos, aparentar que somos felices y hacemos cosas. No me identifico con las apariencias, me cuesta trabajo. Entonces dice, ¿cómo confrontó? Pues lo primero que yo veo es un lamento. ¡Ay de ustedes! Ese es un lamento, esa es una de las maneras que yo veo de ahí. El Señor Jesús dice, más que enojarse, más que como agredirlos, se lo lamenta. Dice, ay, pues yo también quiero tomar este ejemplo de Jesús de no confrontar, pero sí expresar mi por qué lo lamento. Lamento que sean así. Lamento que tengas que vivir como que más fingiendo. Yo lamento eso. Porque al final de cuentas no es perjudicial para mí que yo puedo, ahorita pienso en yo el papel de una maestra, ¿no? Maestra enseñándote a ti, como uno de mis alumnos. Pero por ejemplo el Señor como nuestro maestro que nos enseña y que les está enseñando y les está orientando, en este caso a este tipo de personaje, pues se lamenta de que pues la apariencia de su condición, solo apariencian, porque en realidad lo que lamenta es que es una situación de inmundicia. Eso es lo que estaba viendo. Entonces dice, la 17, denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía. Dice, es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie. El hecho de escudarnos es como decir, no lo hago porque no quiero ofenderlo. Y eso sería un pretexto, por eso le puse aquí esto. Escudarnos como un pretexto, decir, no lo voy a ofender. Pues sí requiere de valentía, porque a veces se trata de nuestros superiores, a lo mejor nuestros familiares mayores de edad de nosotros, o alguien que sí está muy cercano a nosotros. O sea, como que sí cuesta trabajo, pero en realidad no es correcto. Por eso sí es bueno orar y decirle, Señor, dame valor para no aceptar lo que no es bueno, lo que no es correcto. Estamos tan acostumbrados a aparentar nada más, que como que cansa después de mucho, cansa tener que estar en esa situación. Seguimos avanzando. Vámonos con la última de la lista. Se me fue. Ok, esta es la última de la lista. Ya la agregamos aquí. Amor, humildad, compasión, valentía, oración. El ejemplo sobre la práctica en la oración. Ok, en este punto tenemos a Marcos 1:35. De hecho, vámonos ahí. Dice, ¿qué ejemplo nos da Jesús en Marcos 1:35? ¿Qué ejemplo nos da allí? Esto es, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Decíamos que orar en la mañana es el mejor momento, porque después de que ya pasó todo el día se nos va el tiempo en todo y se nos acabó el día y puede estar uno durmiéndose a las 12 de la noche y resulta que no lograste hacer tu comunión con Dios. Entonces ahí sí el ejemplo dice oraba muy de mañana. Esa sería la respuesta. ¿Qué ejemplo? Muy de mañana. ¿Por qué cree usted que es bueno orar desde temprano? Pues la mente, aquí le puse, la mente está más despejada de las preocupaciones del día a día. Aquí me faltó un día. Entonces digo, pues sí, una de las cuestiones ahora que estoy ya de regreso en el trabajo, como lo decía, a la escuela, pero en línea, me sucede de que estoy dejando actividades en un programa, el Classroom, famoso Classroom. Entonces, el asunto es que del programar y programar se me va todo el día y estoy a veces a las 12 de la noche entre el que quiero programar y en el que quiero calificar o en el que quiero hacer contacto con los alumnos.
Cuando menos me doy cuenta, estoy tan embebida en mi computadora, tecleándole aquí, tecleándole acá. El otro, me sorprendí en otra ocasión, ya llevo como 2 ocasiones de sorprendida. Eran casi las 11 de la noche y yo todavía estaba dando mensajes con una niña de, yo creo que tendrán los 11, 12 años, pero ella estaba también bien picada en cómo hacerle para descargar la aplicación en su celular y hacer esto y no estaba. Ya de pronto me daba risita que ponía los emojis de la carita de haciendo bostezos y z, y pues ya me doy cuenta de que son niñas pequeñas, pues una niña pequeña. Y luego otra chaparrita me sorprendo que a las 3 de la mañana, que me llegó el día a la hora de trabajo, y se me olvidó, entendiendo que sí era necesario darle un código del Classroom. A las 3 de la mañana se lo mandé, dije, pues por lo menos para que me lo alcance a leer, y ella en la mañana lo vea. ¿Cuál en la mañana? A las 3 de la mañana me da gracias. En la noticia. Entonces, se fijan, entonces yo dice, ¿sabes qué? Mejor desde temprano. Mejor desde temprano, para que si se nos va el día en todo lo demás, pues que se nos vaya, pero que no nos falte, que estemos orando, que estemos en comunión con el Señor. Vaya ejemplos. Ok, sigo igual. Estoy avanzando. Dice, en una ocasión, Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión importante, porque para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sobre qué decisión importante oraba Jesús? Este es Lucas 6, 12 y 13. Vamos a leerlo. ¿Sobre qué decisión importante? Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ok, entonces él oró, dice ahí, porque al día siguiente iba a escoger a 12 discípulos, a los cuales llamó apóstoles. Dice, Dios espera que cada creyente lo busque en cada decisión que tome. ¿Ok? Eso es algo que nos interesa en cada decisión que tome. Además, es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también para tener comunión con su Padre. Esto es algo que nos debe llamar la atención. Bien, para terminar el enfoque ahora práctico. Dice aquí, para pensar. Hay actitudes que le impiden seguir el ejemplo de Cristo que hemos visto en esta lección. Hay situaciones, hay algo que me impide. Actitudes. Dice, abajo sigue una lista de pecados que podrían ser obstáculos para seguir una vida de humildad y servicio. Señale los que usted practica, pecados que yo practico. Pecados, es decir, algo que no agrada a Dios. Entonces, aquí yo le puse las cosas de las que sí tiendo a caer, dice, tengo dificultad para perdonar. Ya se los había expresado antes, que me cuesta trabajo perdonar a una persona cuando ya vi como que... Hay una frase que dice que ya le vi el colmillo. Cuando ya siento que ya le vi el colmillo, ya me cuesta trabajo aceptar otra versión de esa persona. Y eso es problema, porque no lo perdono o me cuesta trabajo. La otra, falta de paciencia con las demás personas, lo que les decía de que estamos así como que en roce, y como que la mansedumbre aquí que me hace falta. Soy muy impaciente de pronto con alguien más. Y puse otra, dice, la dificultad para amar a otros, más bien me cuesta demostrarlo. Yo le puse ahí aclarando, porque como que no me quedó muy... Y luego acá la otra, desinterés por las necesidades de los demás. A veces esas necesidades, como no son la prioridad en mí, pues como que no. Pero por ejemplo está el orgullo.
¿Qué tal con el orgullo? Yo ya les estoy mostrando las mías, ya nada más veamos los demás. ¿Quién más? Los celos, ya las reflexioné y no me identifico con ellas. La envidia, el egoísmo, el rencor, la indiscreción, el chisme. Nos gusta el chisme, no, el chisme. Tengo pensamientos sucios. Me vi en tentación del chisme recién, ¿eh? Entonces sí, indiscreción. Aquí yo le podría poner indiscreción. Machismo, cuando la mujer no tiene un papel preponderante, ¿no? El hombre quiere sobresalir. Y otros, y ahí hay un lugar para otros, no le quise tampoco incluir en ese. Ok, ya con esto estamos llegando al fin. Miren, para crecer. Esta semana vamos a leer Efesios. Efesios es una carta muy hermosa también. Todo Efesios son los 6 capítulos y luego le vamos a agregar el Salmo 8, y nos da un capítulo por día. Ok, para memorizar, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde, manso con relación a los hombres, humilde de corazón con relación a Dios. Ok, pues espero verlos en una siguiente transmisión. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites una vez más estudiar tu palabra y reconocer, mi Dios, que no hay vuelta de hoja. Necesitamos vivir de acuerdo con la regla de oro, en donde todo lo que queramos que los otros hagan para con nosotros, necesitamos tomar la iniciativa de hacerlo primero, Padre. Permite que este mensaje y esta enseñanza la tengamos latente constantemente, mi Dios, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos en nuestras dificultades, deficiencias, en todo aquello de lo cual carecemos, que podemos imitar a Jesucristo en nuestra vida por amor, en la compasión, en la valentía, en la oración, en la mansedumbre y en el servicio, Padre, por todas las enseñanzas que hoy vimos. Ayúdanos a ponerlas en práctica y verlo realizado de manera que nos demos cuenta, Padre, que podamos llevando a cabo esto, que digamos, esto era parte de lo que me hacía falta realizar, que nos demos cuenta de que estamos en el camino recordando esa enseñanza en el camino estrecho donde negarnos a nosotros mismos es lo que nos llevará al camino de la vida. Padre, ayúdanos a vivir, ayúdanos a saber qué hacer día a día como personas en este mundo, en nuestro espacio en el que nos has puesto. Ayúdanos a vivir y vivir como tú quieres que vivamos. Te lo pedimos, Padre. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a reconocerlos y poder clamar a ti por el perdón y poder dejarlos, que los lleves hasta lo último de la tierra, que no lo volvamos a saber de él, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta luego.